Bienvenidos a este video donde se tratará el tema de teorema de Bayes. El teorema de Bayes trabaja la probabilidad a posteriori, es decir, sucedido un evento, quiero evaluar la probabilidad de sus procedencias. Este teorema lleva el nombre de Bayes en honor al monje inglés que fue el que lo estableció en 1731. Y pues digamos que la esencia fundamental es eso, trabaja la probabilidad a posteriori. Aquí está enunciado el principio, pero digamos que la demostración del principio la vamos a esquematizar más bien con un ejemplo, ¿sí? Entonces, supongamos lo siguiente, dice, cierta fábrica de tornillos dispone de 3 máquinas para su producción. La producción de tornillos por máquina es, la máquina A trabaja el 35% de la producción, la máquina B el 40% y la máquina C el 25%. ¿Sí? Ahí tendríamos el 100% de la producción en las 3 máquinas. Y nos dice que de esas 3 máquinas los tornillos salen con 2 características. Entonces, debido a la calibración y la vetustez significa el grado de vejez de cada máquina, el grado de desgaste, algunos tornillos resultan defectuosos. Se han realizado conteos y se determinó que el porcentaje de tornillos defectuosos por cada máquina es. Entonces la máquina A produce de su producción total, un 5% de sus tornillos sale defectuoso, la máquina B un 4% y la máquina C 2%. Toda la producción de la fábrica llega a un mismo sitio donde pues uno no puede establecer el tornillo que llega ahí al silo de almacenamiento donde fue producido. Y resulta que el encargado de control de calidad en un momento determinado de que está el material ahí, están los tornillos, elige un tornillo al azar. Ese tornillo resultó que fue defectuoso. Entonces yo quiero determinar la probabilidad de la procedencia de ese tornillo o de la máquina A, o de la máquina B, o de la máquina C. Ese es el teorema de Bayes. El teorema de Bayes evalúa la probabilidad posteriori. Es decir, sucedido un evento, que en este caso fue la elección del tornillo que resultó defectuoso, ¿cuál es la probabilidad de que provenga o de la máquina A, o de la máquina B, o de la máquina C? ¿De acuerdo? Es importante acá, más no obligatorio, pero sí es importante que hagamos un árbol de probabilidad, ¿sí? Un esquema de probabilidad, donde digamos que aquí en la primera rama que se construyó acá, se colocan las probabilidades en este caso, según el ejercicio que está acá, de la producción de tornillos. Entonces la producción de tornillos, que el tornillo se haya fabricado en A, la probabilidad es del 35%, que el tornillo sea fabricado en la máquina B es del 40% y que se haya fabricado en la máquina C es del 25%, porque esos son los porcentajes de producción de cada máquina. En cada máquina, aquí en este experimento, pues hay 2 características, que salga defectuoso o que salga no defectuoso. No defectuoso es que salga bueno. Y nos dan esa información. Entonces, si yo tengo la probabilidad de que sea defectuoso del 5%, la probabilidad de que no sea defectuoso es del 95%. ¿Sí? De la misma forma, en la segunda ramificación de cada máquina se tiene la misma información. En la máquina B, la probabilidad de que sea defectuoso es del 4%, de que no sea defectuoso sería del 96%, y en la máquina C, la probabilidad de que resulte defectuoso es del 2%, por lo tanto de que no sea defectuoso es del 98%. Ya teniendo este árbol de probabilidad, vamos a evaluar la probabilidad conjunta. Entonces, miren, la probabilidad conjunta va a estar dada. La probabilidad, me voy a devolver un momentico, de que el tornillo fabricado en A y salga defectuoso. Entonces, mira, aquí estamos hablando de sucesos independientes, es el producto de estas 2 probabilidades. Entonces aquí, si yo evalúo la probabilidad de A y que salga defectuoso, va a ser 0.35 por 0.05, porque son sucesos independientes. La probabilidad de que el tornillo de A salga bueno, pues sería 0.35 por 0.95, y así para todas las otras ramificaciones. Entonces aquí ya está evaluado, vea, la probabilidad de que el tornillo A y sea defectuoso es igual a la probabilidad por la probabilidad de que sea defectuoso. Entonces esto nos da esto, 0.35 por 0.05 da 0.0175. La probabilidad de que el tornillo fabricado en A resulte no defectuoso, resulte bueno, pues 0.35 por 0.95 da esto. Si sumo estas 2 probabilidades, pues me da la producción del tornillo.
que sería el 35. Entonces aquí se descompone la probabilidad en defectuosos y no defectuosos, pero la suma finalmente da pues el 35% de la producción de la máquina A. De la misma forma lo hacemos para las otras máquinas, ¿sí? Y ahora sí, ¿cómo sería el teorema de Bayes? ¿Cómo aplicaría yo aquí el teorema de Bayes? El teorema de Bayes nos dice lo siguiente: resulta que el tornillo elegido al azar fue defectuoso. Entonces vamos a evaluar la probabilidad que ese tornillo defectuoso provenga de la máquina A. Esta barra nos indica que la probabilidad del defectuoso venga de A es igual al éxito. Digamos que el teorema de Bayes no cambia la esencia fundamental de la fórmula, que es número de éxitos sobre número de posibilidades. Entonces aquí el éxito es la probabilidad de que el tornillo fabricado en A salga defectuoso. ¿Cuál es? Pues esta, la probabilidad de que sea A y sea defectuoso. Sobre las posibilidades, como cuando yo elegí el tornillo, no sabía de qué máquina provenía, puede provenir o de A, o de B, o de C. Entonces aquí estamos hablando de sucesos mutuamente excluyentes. Cuando hablamos de sucesos mutuamente excluyentes es igual a la suma de las probabilidades. Entonces toca en el número de posibilidades aquí abajo la probabilidad de que venga de A o de B, o al hablar de O, estamos hablando de principios aditivos de probabilidad, o de C. Entonces la probabilidad de A o de B o de C. Entonces sumamos estas probabilidades y nos da el total de posibilidades. Al evaluar esto, nos da 0,4554, que equivale más, pues en términos porcentuales sería el 45%. Esa es la probabilidad de que el tornillo defectuoso venga de A, pero también puedo evaluarla la de B. Entonces la de B es lo mismo. Entonces la probabilidad de que el tornillo defectuoso provenga de B es igual a la probabilidad en B, entonces que viene dada por esta rama, la probabilidad en B, que es 0.40 por 0.04, eso nos da 0.016 sobre el total de posibilidades, que es el mismo del anterior, y eso nos da un 42%. Y la probabilidad de que el tornillo defectuoso provenga de la máquina C, pues es evaluar la probabilidad de que fue de C sobre el número de posibilidades, y nos da un 13. Si sumamos esas probabilidades, pues también nos debe dar el 100, ¿sí? 42, 13, y los 45 de acá, pues nos da el 100%. Pero digamos que si yo evalúo aquí, en este caso, para este experimento, el tornillo, la probabilidad de que el tornillo venga, la mayor probabilidad de que el tornillo defectuoso venga es ¿de dónde? De la máquina A, que es donde más porcentaje hay, ¿no? Que es un 45%. Bueno, vamos a hacer otro ejemplito y pues lo vamos a hacer con unas urnas compuestas de unas bolitas. Entonces tenemos 3 urnas. La urna A tiene 3 bolas rojas, 5 negras, la B 2 rojas, 1 negra, la C 2 rojas y 3 negras. Escogemos una urna al azar. Escoger al azar, ¿qué significa? Que supongamos llego a un cuarto oscuro y escojo al azar, no sé la conformación de cada urna, sino la escojo al azar. Entonces, al escogerla al azar ya genero una probabilidad de elegir cualquiera de las urnas. ¿Cuál es? Pues un tercio, una de 3, ¿sí? Y entonces, ¿qué nos dicen? Escogemos una urna al azar, extraemos una bola y la bola fue roja. Entonces, sucedió un evento, ¿sí? Y quiero indagar la probabilidad de que esa bola que surgió roja venga o de la urna A, o de la urna B, o de la urna C. Teorema de Bayes. Probabilidad a posteriori. Sucedió un evento y quiero evaluar la probabilidad de sus procedencias. Entonces aquí digamos que ya les comenté que la probabilidad de elección de cualquiera de las urnas, como fue al azar, pues es un tercio cada una, ¿sí? Un tercio en A, un tercio en B y un tercio en C. Y miremos que la conformación de cada urna tiene 2 características. En este caso son rojas y negras. En la urna A son 3 rojas y 5 negras, o sea, la totalidad de bolas serían ¿cuántas? 8, ¿sí? Y entonces la probabilidad de obtener roja sería 3 de 8, la probabilidad de ser negra sería 5 de 8, y así para las otras. En la urna B tenemos 2 rojas y una negra, o sea, son 3 en total, pues entonces la probabilidad de obtener roja sería 2 de 3, y la probabilidad de obtener negra sería 1 de 3. En la urna C tenemos 2 rojas, 3 negras, lo que da una totalidad de 5, entonces la probabilidad de obtener roja sería 2/5 y la probabilidad de obtener negra 3/5. Ya tenemos nuestro árbol de probabilidad. Y de la misma forma podemos hacer la evaluación. Entonces la probabilidad de que la bola roja, que resultó ser roja, provenga de la urna A es ¿cuál? La probabilidad de A
y que fue roja, o sea, por esta ramita de que A y sea roja, pues sería 1/3 porque por estos 3/8, ¿sí? 1/3 por 3/8 da 1/8. La probabilidad de que venga de la urna B, pues es esta, 1/3 porque por los 2/3. Y de la C, pues sería 1/3 por los 2/5. Eso nos dan los éxitos. ¿Y las posibilidades cuáles son? Como cuando yo extraí la bola al azar, no sé de qué urna viene, pues aquí tenemos en el denominador todas las posibilidades, pues que es la suma de todas, ¿sí? Puede ocurrir de que venga de la urna A, o de la urna B, o de la urna C, sucesos mutuamente excluyentes, y entonces la sumatoria de esto nos daría la totalidad, el tamaño del espacio muestral, en este caso sería la asignación de la probabilidad. Si reemplazamos los valores evaluados acá, nos da que la probabilidad de que la roja venga de A es de un 26%, ¿sí? Y también podemos evaluar la de B, que la roja venga de B, pues simplemente se cambia ya, el éxito sería que la bola roja provenga de B, o sea, B y sea roja, que es 2/9 acá, y nos da el 46%. Y la probabilidad de que venga de C, pues es evaluar esta probabilidad, que son los 2/15 aquí arriba en el numerador, sobre la totalidad de posibilidades. Nos da un 28%. Entonces la urna con mayor probabilidad pues fue la C. O sea, la bolita roja que salió, el suceso a posteriori de la urna más posible es la urna B. Bueno, en este video hemos resaltado y hemos trabajado la probabilidad posteriori, que se trabaja mediante el teorema de Bayes. Muchas gracias.